Hola amigos y bienvenidos a otra lección con idiomapro.com. Yo soy Karin, su profesora de español. Hoy vamos a continuar con aprender cómo conjugar los verbos en el tiempo pretérito. Ya aprendimos cómo conjugar los verbos normales y cómo conjugar algunos de los verbos irregulares. Los irregulares, que aprendimos en la última lección, siguen un patrón. Tienen una raíz irregular y entonces añadimos los finales a esa raíz. Pero hay otros verbos que no siguen ninguna regla. Con estos últimos 4 verbos en el pretérito, simplemente tenemos que memorizarlos. ¿Cuáles son estos verbos tan misteriosos e irregulares? Eso es lo que vamos a ver en esta lección. ¡Vamos! Recuerden, chicos, para ver nuestros libros digitales y practicar con miles de ejercicios, pueden visitar Amazon o nuestro sitio web. Busquen los enlaces en la descripción abajo. Entonces, ¿cuáles son los verbos más irregulares en el tiempo pretérito? Empecemos con el verbo ser. Como hemos visto, uno de los verbos más importantes en español es también, tal vez, el más irregular en el tiempo pretérito. Las conjugaciones no se parecen nada al infinitivo. Las conjugaciones son: yo fui, tú fuiste, usted, él, ella fue, nosotros fuimos y ustedes, ellos, ellas fueron. Es importante no confundir la forma yo con la forma usted, él, ella. Yo fui, Carlos fue, fui, fue. Entonces, ya sabemos ser en el pretérito. Otro verbo importante e irregular es ir. Tenemos: yo fui, tú fuiste, usted, él, ella fue, nosotros fuimos y ustedes, ellos, ellas fueron. Pero, espera, ¿hay algún error? Estas son las mismas conjugaciones que el verbo ser. Bueno, amigos, no hay ningún error. Los verbos ser e ir tienen exactamente las mismas conjugaciones en el pretérito. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuál estamos usando? Eso depende del contexto. Fuimos a la playa ayer. Es el verbo ir. Fue divertido. Es el verbo ser. Bueno, y el tercer verbo es casi normal, pero en ninguna forma lleva tilde. Yo vi. Tú viste. Usted, él, ella vio. Nosotros vimos. Ustedes, ellos, ellas vieron. No está mal. Y si sabes el verbo ver, seguramente puedes conjugar el verbo dar. Las conjugaciones son iguales, excepto que usamos una D en las conjugaciones de dar en vez de una V. Dar se comporta como un verbo a pesar de que termina en una AR. Bueno, chicos, es así de fácil en teoría. No son difíciles de entender, pero va a tomar un poco de práctica para conjugarlos naturalmente. Así que practiquemos un poco ahora. Número 1.
El año pasado visitamos Disneylandia. Divertido. Fue. 2. Anoche yo. Al partido. Fui. Número 3. Mi novio me. Un regalo. Dio. 4. Ellas no. La película. Vieron. ¿Y cómo les salió la prueba, mis queridos? No se olviden, para ver nuestros libros digitales, pueden visitar Amazon o nuestro sitio web. Sigan practicando y sigan aprendiendo como un pro. Nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!